La reunión de los Jinchuriki y la formación de la Gran Alianza. El viento soplaba con fuerza, enviando columnas de humo y polvo hacia la nieve que caía, creando una especie de ceniza que apagaba todo lo que tocaba en tonos de gris. Alrededor de los shinobi, clones de cada uno de esos individuos, incluida la mayoría del grupo original, estaban dispersos, moviéndose entre los escombros del complejo principal junto con los samuráis para rescatar a sus camaradas heridos. Sin embargo, no veía nada de esto, solo enfocándose en el hecho de que cada persona en ese grupo debería estar muerta. ¿Yujito? Darui habló, mirando con asombro a la rubia sucia. ¿Cómo? Tú pensamos que estabas muerta. Pregúntales a ellos, ella señaló con el pulgar hacia Naruto y Utakata, quienes estaban hablando con los Kage y curando a los heridos, respectivamente. Darui se giró hacia Utakata, que estaba más cerca y había curado su brazo. Pero te lo estoy preguntando a ti, agitó su brazo curado hacia Yujito, quien suspiró. Terminando de envolver la gasa alrededor del brazo roto de uno de los samuráis, se giró hacia el hombre que siempre había sentido algo por ella. Y yo te estoy diciendo que no sé los detalles de mi rescate. Después de Atsui miró al suelo con tristeza. Darui, actuando con prudencia hacia sus sentimientos, permaneció en silencio, observándola intensamente. Mira, di todo de mí contra esos dos, pero simplemente no morían. Ese tipo me atrapó de la misma manera que a Atsui. Tengo suerte de estar viva ahora mismo. Yujito se desvaneció, abrazándose a sí misma mientras recordaba el dolor de ser apuñalada por nada, que se superponía con su memoria de ver a Atsui pasar por lo mismo. No había nada que pudiera hacer. Eran demasiado fuertes. No había nada que pudiera hacer. De repente, un par de brazos oscuros y musculosos la envolvieron, rodeándola de calor, y Yujito supo que este era un hombre en quien podía confiar, alguien que la consolaría cuando lo necesitara. Cerca, Utakata hervía de rabia, mirando la escena de Yujito acurrucándose con ese ninja de Kumo, Darui. Estaba tan atrapado en sus cavilaciones internas que apenas notó que el chakra curativo verde comenzaba a hervir y burbujear, resultando en que casi destripó al ninja de Iwa que estaba curando. Sin embargo, antes de que su yokai ácido pudiera siquiera tocar a la adolescente, su brazo se encontró en el agarre implacable de su tío, An. Apretando la extremidad, el dolor repentino trajo el enfoque de Utakata de vuelta al asunto en cuestión. Preferiría que no lastimaras a mi sobrina, An pronunció, dejando poco a la imaginación sobre lo que haría si la chica resultaba herida accidentalmente. Haciendo una mueca, Utakata cortó el suministro de yokai que corría por su mano antes de iniciarlo en su otra mano, verde sólido y tranquilo, que bajó sobre las costillas agrietadas de la chica, curando el daño hecho. Lo siento, se disculpó, terminando la curación y moviéndose para despertar a la adolescente. Kurotsuchi se dio cuenta. La sobrina de An. Mirando hacia la pareja que se abrazaba, gruñó audiblemente durante varios segundos, su forma entera casi vibrando, hasta que la risa no tan silenciosa de An lo hizo consciente de sus acciones. Dándose la vuelta del gigante, comenzó a cavilar, la versión masculina de hacer pucheros. Señalando hacia la pareja, expresó sus problemas. ¿Eso te molesta? No era una pregunta. Sí, Utakata rechinó, con los dientes apretados. Entonces ve con ella. La simple declaración de An sacó a Utakata de su cavilación, y miró de reojo al gigante gentil. Quedarte a un lado cuando claramente está sufriendo no es bueno para tu relación. Estar ahí para ella cuando más lo necesita es lo mejor que puedes hacer. Para ambos, Utakata no pudo más que estar de acuerdo con esa declaración, y no por primera vez se preguntó de dónde había aprendido el hombre esa sabiduría sabia. Por lo que entendía, An no era sociable antes de unirse al grupo, lo que dejaba a la mayoría del grupo en la oscuridad sobre dónde aprendió tanto sobre relaciones. El hecho de que Rosy se desternillara de risa cada vez que recurrían a él por respuestas no ayudaba. Suspirando, con más que un toque de malicia, Utakata echó un último vistazo a los heridos, que estaban bastante bien curados y ahora descansaban para restaurar su energía, antes de moverse hacia la pareja, la tensión en su cuerpo visiblemente aumentando con cada paso. Parpadeando, An concluyó que la situación estaba fuera de sus manos y miró a su sobrina, que dormía pacíficamente ante él. De toda su familia, solo estaba en los mejores términos con Rosy, y eso solo porque ambos tuvieron que entrenar en el uso del yokai de Subihu. Por eso fue una sorpresa cuando se dedicó a asustar a Kitsuchi, el hijo de Onoki y futuro esposo de la hermana de An, Tokine. Por supuesto, si alguien más que Rosy le hubiera preguntado por qué había infundido un miedo irracional al hombre en el primer contacto, lo cual hicieron, simplemente le daba a la persona o personas que preguntaban una mirada dura e implacable hasta que retrocedían.
Demonios, incluso hizo retroceder a Onoki. Eso tenía que significar algo, ¿no? Pero la verdad era que tenía un poco de vena cruel, particularmente cuando se trataba de bromas prácticas a su familia. Doblemente cuando involucraba la reacción de su familia durante y después de esas bromas. Aún así, por todo lo que era amigable en privado, nunca llegó a conocer realmente a ningún miembro de su familia fuera de Rosie. Extendiendo la mano y apartando los mechones de sus ojos, Anne decidió cambiar desde ese punto. Conocería a su familia, realmente los conocería, solo para demostrar que no era todo lo que parecía. Naruto estaba allí, sonriendo como loco, mientras miraba a las dos personas en las que alguna vez confió con su vida. Las dos personas por las que habría recibido un kunai. Las dos personas que lo traicionaron. Claro, su vida como civil y ninja fue tan buena como podía ser, pero deseaba profundamente haber tenido a alguien allí para cuidarlo, para ser la persona que lo recibiera cuando llegara a casa de la academia, para consolarlo cuando llorara, para ayudar a explicarle las cosas que otros no podían. Para ser el padre que tanto quería. Cuando era más joven, tuvo una fase en la que quería saber quiénes eran sus padres, comprensible para un huérfano. Lo más cerca que estuvo de una respuesta fue que la mayoría de los niños que crecían a su alrededor en el orfanato no conocían a sus padres, ni el personal sabía quiénes eran las madres y los padres. A menudo ocurría en una sociedad ninja. A veces las kunoichi quedaban embarazadas y, temiendo el fin de su carrera, llevaban al bebé a término antes de dejarlo al cuidado de la aldea. Por supuesto, Naruto había contestado esto diciendo que lo habían llevado allí con un apellido, algo que no muchos de los otros niños tenían. La matrona entonces le dijo que eso era porque eran niños cuyas madres eran conocidas y habían muerto por complicaciones del parto, por lo que se les dio el apellido de la familia de su madre en memoria de ella. Luego dijo que el padre de Naruto probablemente era un shinobi que había muerto en los últimos días de la Tercera Gran Guerra Mundial y shinobi, que era la historia de muchos de sus compañeros de edad. Así que Naruto lo dejó ahí y continuó para convertirse en shinobi. Lo que lo llevaba de vuelta al asunto en cuestión, o más bien, a la pareja de shinobi que estaban ante él. Naruto Tsunade estaba conteniendo las lágrimas, si su voz quebrada era alguna indicación, e intentó abrazarlo, lo que él apenas esquivó. Acercándose al Raikage, Naruto extendió su mano en saludo antes de presentarse. Uzumaki Naruto, Jinchuriki del Kyuubi. Es un placer conocerte finalmente. Yujito habló muy bien de ti y de tu hermano. La sonrisa de Naruto de repente se volvió mucho menos voraz y más un giro respetuoso de los labios. El Raikage simplemente se quedó allí, mirando al adolescente, dejando la mano extendida sola en el intento de hacerse amigo del hombre. Los segundos se alargaron, aumentando la tensión en el aire hasta que Naruto cerró su mano en un puño y dejó caer su brazo para colgar flojamente a su lado. Riendo, Naruto se rascó nerviosamente la nuca, fallando en mantener su profesionalismo frente a un hombre tan imponente. Lo siento por eso. Me pongo un poco atrevido cuando... Eres el Jinchuriki del Kyuubi, interrumpió el Raikage, mirando a Naruto a los ojos. Retrocediendo ligeramente, Naruto asintió, la sonrisa desvaneciéndose de sus labios. Tenía la impresión de que estabas loco. Naruto se crispó ante esa puya, pero no dijo nada. El Raikage tarareó pensativo, observando al rubio una vez más, antes de continuar. Sin embargo, pareces bastante cuerdo para mí. Además, no parece que hayas estado en Konoha bajo llave, como el Hokage nos ha asegurado repetidamente. Bueno, no puedes creer todo lo que escuchas, respondió Naruto con modestia, siguiendo la mirada del Raikage hacia Tsunade, quien parecía avergonzada y desvió la mirada. Naruto continuó. Especialmente nada de Konoha. No suena como si estuvieras en buenos términos con tu aldea, intervino Mei, habiendo llegado después de revisar a Yagura en busca de cualquier señal de estar bajo un genjutsu. Naruto se encogió de hombros, mirando a la Godaime Mizukage de reojo antes de responder. Fui expulsado de las filas ninja y desterrado. No es mi aldea, declaró Naruto, y Tsunade intervino, enojada por tener que defender sus acciones. Habías perdido la cabeza. Eras violento, atacando físicamente a cualquiera que veías, y cuando no podías hacer eso, los condenabas verbalmente, y a ti mismo. Aquí Naruto parecía avergonzado, mirando hacia sus pies. Hice todo lo que pude, nada funcionó. No podíamos encerrarte porque no teníamos nada que pudiera soportar la posibilidad de que recurrieras al Kyuubi. Tus acciones claramente decían que no se te podía permitir vagar libremente en casi ninguna capacidad, así que se estableció un destierro abierto. El plan era que Jiraiya sellara tu chakra, lo que él pensó que te devolvería a la normalidad.
Un escuadrón de Anbu fue enviado para dejarte cerca de la frontera con cosas predeterminadas como ropa, un mapa del área y algunos kunai. Jiraiya pensó que tropezarías con la ruta comercial y tomarías un viaje a la ciudad cercana, donde él estaría esperando. Tsunade señaló al hombre en cuestión, su voz habiendo recuperado su estabilidad. Si estabas de vuelta a la normalidad, te encontraría y me contactaría. Te llevaría con él durante unas semanas antes de que lo llamara, y a ti, de vuelta. Si seguías igual, él tomó una respiración profunda para estabilizar su voz nuevamente, habiéndose quebrado durante esa última frase. De todos modos, cuando no apareciste, él salió a buscarte por su cuenta, esperando que hubieras tomado una caravana saliente lejos de la ciudad. Cuando no te encontró, y Akatsuki había sido reportado en la zona, asumimos lo peor. Dejó de hablar, consciente de los problemas inherentes a lo que acababa de revelar y lo que se le había dicho a las naciones elementales. La declaración oficial fue que había perdido la cabeza durante una de sus misiones y tuvo que ser restringido indefinidamente. Jiraiya continuó donde ella dejó, algo por lo que parecía agradecida. Esto no era algo que hubiera ocurrido antes. No había precedentes. Lo sabía, solo que nunca tuvieron que lidiar con eso, interrumpió Yagura, llevando la conversación hacia él. Era un niño, y no había nada sobre ellos. Era un shinobi, y ninguno de los Jinchuriki anteriores tuvo problemas, replicó Jiraiya, mirando al hombre pequeño. ¿Por qué Tushodai estaba vivo para evitar que se formara la conexión con los niños anteriores? Gritó Yagura, y de repente todos los shinobi que no eran de Konoha entendieron la situación. Entonces tenemos que matarlo, habló el Raikage de repente, levantando su puño hacia el rubio, quien inmediatamente fue rodeado por todos los demás Jinchuriki, incluida Yujito. No, dijo ella, casi desafiándolo a intentar algo. No es como las historias. Ya no tengo la conexión, habló Naruto, atrayendo la atención de todos los presentes, excluyendo a Yagura. Mei negó con la cabeza, dando un paso adelante. Una vez niño, siempre niño, dijo, sonando arrepentida. Todos los clanes Gekko y Genkai nacidos de un niño en Kiryu intentaron cortar la conexión, aunque todos los intentos terminaron en muerte. No fue hasta que el tercer clan casi se extinguió que se declaró imposible. Ni siquiera mis clanes, tanto del lado de mi madre como de mi padre, pudieron cortar la conexión con éxito y no morir. ¿Qué conexión? Habló Jiraiya, y sus rasgos adicionales desaparecieron mientras ambos sapos se desprendían de sus hombros, también bastante curiosos sobre la situación. ¿Y qué son estos niños de los que sigues hablando? Preguntó el que estaba en el hombro derecho de Jiraiya, sonando como un anciano. Hijos de Jinchuriki, habló Naruto, volviendo a atraer la atención hacia él. Cuando un Jinchuriki tiene un hijo, ese hijo tiene una conexión con el Biju contenido en su padre. También desarrollan un Kekkei Genkai, aunque usualmente resulta en esos jutsus elementales especiales. ¿Qué? Habló Tsunade nuevamente, observando a todos. Pero eso no es posible. Solo mi abuelo tenía la liberación de madera, y no estaba relacionado con un Jinchuriki. Mi padre no mostró ninguna señal de un Kekkei Genkai, así que eso no puede ser correcto. Pero tu abuelo era Senju Hashirama, dijo Yagura, como si eso pudiera explicarlo todo. Cuando vio su rostro aún confundido, sin embargo, modificó ese pensamiento y elaboró. Tu abuelo podía controlar a los Biju y suprimir su yokai, el chakra demoníaco, explicó, preguntándose internamente cómo Konoha era considerada la aldea oculta más poderosa si ni siquiera sabía nada de esto. Porque estás relacionada con él, tu chakra tiene propiedades similares a las suyas. Tu padre, como resultado, no tenía esa conexión, así que no era un niño. Pero eso aún no explica el problema de Naruto, dijo el sapo del hombro izquierdo, sonando como una anciana. Yagura suspiró y miró al Raikage para esa respuesta. Cuando un niño descubre cómo recurrir al yokai de su Biju, pone una presión en el padre. Eso es principalmente porque el Biju está tratando de salir del padre y entrar en el niño. Tuvimos un Jinchuriki que murió por la presión, y no pudimos sacar al Biju a tiempo. Sin embargo, el niño aún podía usar el yokai del Biju, y siguió usándolo hasta que, tomó una respiración profunda, como si se calmara. Por favor, sepan que esto es solo un relato de segunda mano, no sé los detalles. Pero, un día, el niño se sobrecargó con yokai, y de repente, de pie sobre el cuerpo del niño estaba el Nibi, el Biju que había muerto con el padre. Kumo pudo someterlo y sellarlo nuevamente, pero cuando enviamos el cuerpo del niño a la autopsia, el informe de los médicos dijo que había quemaduras masivas de chakra en todo el sistema de chakra, particularmente a través del ombligo, y en la forma aproximada del sello que la madre tenía en ella. ¿Cómo explica eso la situación de Naruto?
Preguntó el sapo anciano, luciendo perdido. Yagura habló nuevamente para cubrir la información. Cuando un niño alcanza el estado de usar la capa de una cola, pierde la razón. Todas las investigaciones sobre el tema decían que era temporal, y los ancianos de Kiri no pensaron nada de ello hasta que un niño lo alcanzó y masacró a todos y todo a la vista. Tuvo que ser asesinada y el Zambi resellado, después de que un estudio mostró que la locura era permanente, terminó Yagura. Eso es lo que le pasó a Naruto. Y tu ardid de sellar mi chakra funcionó, añadió Naruto. Pero Yagura cree que fue principalmente el trabajo de Namikaze en sellar la mitad del Kyuubi con él en el Shinigami lo que lo hizo solo temporal. Pero eso también dejó a Naruto más débil. Con solo la mitad de un Biju dentro de él, no podía trabajar completamente con el Yokai del Kyuubi como debería haberlo hecho. Así que vendimos mi conexión con el Kyuubi al Shinigami para recuperar la mitad que faltaba, declaró Naruto sin rodeos, causando que la mitad de los shinobi presentes se aferraran a sus pechos y brazos en shock. También aceptó. Dijo que le encantaría estudiar cómo un mortal podía estar conectado con uno de los 9, o algo por el estilo. No recuerdo exactamente qué dijo. Naruto se desvaneció, estremeciéndose al recordar su encuentro con el Shinigami. Solo estoy feliz de que sea la última vez que lo veré hasta que muera. ¿Entonces funcionó? Preguntó Mei, mirando esperanzada al adolescente, quien se encogió de hombros. No estaría aquí si no lo hubiera hecho, respondió. Volviendo al tema, interrumpió Yagura, atrayendo la atención de todos hacia él. Aún queda la pregunta de cómo encaja este ataque en el plan de Akatsuki. Sin los Biju en su posesión, Akatsuki es notablemente menos poderoso de lo que necesitaría ser para lanzar un ataque contra los Kage y tener éxito, reflexionó. No sería muy difícil aliarnos y crear un grupo de ataque. No, Yagura detuvo esa línea de pensamiento antes de que pudiera avanzar demasiado. Esto fue claramente planeado para enviar un mensaje a nosotros, señaló al grupo a su alrededor. Akatsuki necesita a los Biju para completar sus planes. Madara no intentaría un ataque como este si no encajara en sus planes. ¿Madara? Onoki miró de cerca al antiguo Mizukage. ¿Uchiha Madara? ¿Quién crees que me estaba controlando? Preguntó Yagura a Mei, y los shinobi estallaron en un alboroto. ¡No es posible! Está muerto. Gritó Onoki, sus sentimientos compartidos por los que lo rodeaban. Naruto recibió un asentimiento de Yagura y Roshi, antes de que todos los shinobi presentes fueran sujetos a una presión muy enfocada, aunque la cantidad vacilaba ligeramente. Silenciándose, encontraron que Naruto parecía estar esforzándose con algo, y cada vez que casi perdía la concentración, la intención disminuía un poco. Eso es suficiente, Naruto. Gracias, dijo Yagura, y el adolescente suspiró, apoyándose contra Fu, quien lo sostuvo cerca y se ajustó para que An pudiera compartir en mantener al joven en pie. Utakata se movió junto al adolescente, realizando un diagnóstico de curación antes de despertar a Naruto de un golpe. Yagura aclaró su garganta y dijo lo que debía. Madara está todavía vivo. Sabiendo esto, un grupo de ataque sería ineficaz contra el hombre. Levantó la mano para acallar cualquier posibilidad de hablar. Sin embargo, la idea de una alianza de A tiene mérito. Nada menos que todas nuestras fuerzas combinadas serían suficientes para acabar con ese monstruo para siempre, añadió Onoki, haciendo que Yagura asintiera con aprobación. Precisamente. Por eso propongo que todos unan sus fuerzas, terminó Yagura. No confío en que no planearán algo contra alguno de nosotros, dijo A, señalando a los demás shinobi. Yagura asintió. Por eso esta alianza es solo por esta vez. Una vez que Madara esté realmente muerto, todos llevan a sus shinobi de vuelta a sus aldeas ocultas. ¿Y qué pasa con ustedes? Habló Jiraiya. Sigues diciendo sus shinobi y sus aldeas ocultas. Si vamos a derrocar a Akatsuki, ¿qué harán todos ustedes? Dado que ninguno ha regresado a su aldea oculta después de todo este tiempo, serían considerados ninjas renegados. Si estamos en esta alianza, ustedes también lo están. Tiene razón, dijo Roshi, habiendo tomado el lugar de An en mantener al semiconsciente en pie. Por eso iremos con ustedes cuando regresen a sus aldeas ocultas, dijo Yagura diplomáticamente. Levantando su mano y dejando salir su propia intención sobre todos en el área, continuó. Akatsuki no nos ha visto desde que salvamos a Yujito, así que una muestra pública de nosotros de vuelta en nuestras aldeas natales sacaría a Madara y sus subordinados de las sombras. También, estaremos disponibles para asegurarnos de que ninguna de las aldeas ocultas prepare algo contra sus colegas. La única respuesta de Naruto fue un conjunto de murmullos descontentos, mientras los shinobi observaban con interés.
No volveré a Taki, declaró Fu de repente, atrayendo todas las miradas hacia ella. Mi vida ha sido mucho más de lo que podría haber sido antes de irme. No voy a regresar, Yagura suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Afortunadamente, Tsunade resolvió ese problema por él. Eres libre de venir con nosotros a Konoha. No creo que a Naruto le importe el rubio en cuestión, cesó sus murmullos, optando en cambio por una mirada exasperada a Yagura, quien la ignoró. ¿Supongo que tú liderarás esta alianza?, preguntó Mei, mirando a Yagura directamente. El hombre negó con la cabeza. Estoy retirado, respondió. Además, no busco liderar a nadie. Ella arqueó una ceja, cambiando su mirada de él al grupo de Jinchuriki detrás de él. Somos una democracia, respondió Yagura a su pregunta no expresada. Y liderará la alianza. ¿Qué?, gruñó Onoki, y Chiyo lo golpeó en la cabeza. Cállate, viejo loco. De todos nosotros, él es el más calificado. Nuestro Kazekage está muerto, y solo estoy actuando como Kazekage hasta que se haga oficial cuando regresemos a Suna. Tsunade mintió sobre el Jinchuriki del Kyuubi, y es demasiado impulsiva para liderar adecuadamente. Tú eres demasiado viejo, y admitiste haber usado a Akatsuki antes, así que tu juicio está comprometido. En cuanto a la Mizukage, no tienes suficiente experiencia para liderar un ejército de ese tamaño. El Raikage fue el único de nosotros que fue prudente en mantener a los Jinchuriki de Kumo a salvo de Akatsuki, y es el más sensato de nosotros. Sin mencionar que tiene suficiente experiencia para liderar adecuadamente un ejército tan grande, y más que suficiente determinación para que tenga éxito. Entonces está decidido, dijo Yagura. Iremos con ustedes de regreso a sus aldeas ocultas antes de dirigirnos a la Tierra del Relámpago en una semana.